Declaramos que Jesucristo es nuestro proveedor, quien nos sustenta, el que tiene un cuidado muy especial, no solamente de mi vida, sino también de cada vida que está ahí. Que nosotros podamos de verdad poder confiar en lo que dice su palabra, que Él sea el centro de todo nuestro ser, que cuando nosotros abramos nuestros labios podamos testificarle a todos que Él ha cambiado nuestro lamento, que Él ha cambiado nuestra manera de vivir, que Él nos ha dado beneficios como nadie puede darnos, que Él lo único que quiere y anhela y desea es que cada uno de nosotros nos volvamos a Él. Que vengamos tal y como estamos. No importa qué tan grande sea nuestro expediente, nuestra maldad, que Él es el que tiene autoridad, tiene el poder para hacerlo todo nuevo, para hacer un borrón y cuenta nueva. Y por eso, desde este hermoso valle de Veraca, La Vega, estamos agradecidos acá en Vencedoras de que el Señor nos use como instrumento de hablar de su palabra y que la palabra de Dios pueda establecer un antes y un ahora. Somos esa guagüita anunciadora de las mejores noticias que desde este rinconcito, en este tiempo, en la Plaza Hadassah, el Señor diseñó, estaba en su mente, en su corazón. Nunca me lo imaginé, pero aún en este tiempo de pandemia hemos sido bendecidos porque seguimos hablando de sus negocios, porque sabemos que esto es lo que a Él le agrada, que no importa cómo haya sido tu levantar, tu despertar, lo que sí consta es que hemos visto otro día, bajo su eterno amor inagotable hacia nuestras vidas, para que podamos empapar a otras y a otros de lo que Él nos ha dado. Y lo que Él nos ha dado fue comprado con precio de sangre, donde en el madero fueron sanadas nuestras heridas. Y ahí Él nos ha perdonado y quiere que entremos a una nueva dimensión para publicar sus grandezas y decirles que Él transforma, salva, redime y bendice, no importando nuestra condición intelectual o monetaria, solamente que nosotros reconozcamos que tenemos gran necesidad de Él y que Él nos hace vencedoras y vencedores. Qué gozo, Señor, qué bendición tan grande es poder venir aquí, Señor, y saber que eres tú el que lo haces, que tú eres el único que mereces la gloria. Como dice esa preciosa canción, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Aleluya.
Pero cuando entendemos quiénes somos en ti, entonces vemos el propósito. Gracias, Señor, porque podemos abrir nuestra boca y bendecir las vidas que desde diferentes plataformas, Señor, que en este tiempo tú has permitido y le has dado sabiduría de lo alto al hombre, Señor. Y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, para poder, Señor, en este tiempo seguir hablando de tus negocios, de lo que tu palabra dice, para que muchos, Señor, sean llenos de tu presencia, Espíritu Santo, de tu transformación, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, porque aún, Señor, largo camino nos resta para seguir haciendo tu voluntad y bendiciéndote. Sé tú bienvenido como siempre, Espíritu de Dios, a declarar que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es a través de Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde Plaza Hadassah, siempre un honor, un gozo poder darle gracias a Dios por Tirosh, por Espacio Integral, Kazak Home, por R Fotografía y Más Linda Salón. También estamos de 4:30 a 5 de la tarde en Vega TV Nacional. Ganancia que no le agrada a Dios. Pero vamos a estar en Hechos 16, comenzando desde el versículo 1, donde dice la palabra cómo fue el encuentro de Pablo y de Timoteo. Dice la Escritura, después el apóstol Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era un discípulo idóneo para acompañar al apóstol Pablo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban un número cada día. Cada día el Señor añade, por medio de su palabra, por medio de testificar de Él, quienes serán salvos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y la primera vez que yo leí esto, yo decía, el Espíritu Santo de Dios prohíbe. Y ciertamente es así. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. A Timoteo, a Pablo y a Silas. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Porque ahí está la grandeza de Dios cuando hay un propósito de Él.
para glorificarse. Aunque ellos querían ir a hacer la obra de Dios, el Espíritu Santo no les dejó ir a Asia, ni tampoco ir a Bitinia, porque el propósito era que ellos fueran a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Siempre las mujeres buscando con hambre y sed una llenura, pero no de vanidad, ni de gozos que a Dios no le agradan, sino una llenura de Él que es en todo y por todo. Y las mujeres por eso hemos sido amadas por el Señor, porque nadie nos ama como Él. Aleluya. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Y aquí es donde viene la parte de una ganancia que a Dios no le agrada. Pero quise leer desde el principio Hechos 16 para que pudiéramos entender cómo llegó Timoteo a la vida de Pablo, cómo el Espíritu Santo le prohibió a ellos ir a lugares y cómo les indicó dónde ir para que hubiera un propósito especial en la vida de ellos para seguir hablando del poder de Dios. Y aquí entra el por qué hay ganancias que a Dios no le agradan. Dice la Escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. ¿Cómo daba esa ganancia? Adivinando. Y ese espíritu al Padre Celestial no le agrada. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella en aquella misma hora. Porque los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Pero cuando hay una revelación, sabiduría de lo alto y de nuevo, e identificamos qué es lo que está operando en las personas, solamente puede salir cualquier espíritu inmundo, cualquier espíritu que no le agrada a Dios, cualquier ganancia deshonesta que a Dios no le agrada, en el nombre de Jesucristo.
de Nazaret. Por eso Pablo le dijo a esta muchacha que estaba poseída por este espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, porque muchas veces nosotros ponemos nuestra esperanza en lo que a Dios no le agrada, en lo que sabemos muchas veces que estamos haciendo que a Él no le agrada, e insistimos y nos hacemos necios, y el Señor permite muchas cosas para que nosotros podamos encarrilarnos y entender que no es así. Aleluya. Sus amos estaban mirando que salió la esperanza de su ganancia. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y hay que darle tantas gracias a Dios, porque aún en medio de hacer la voluntad de Dios, de poder dejar libre a esta joven de ese espíritu de adivinación que daba una ganancia que a Dios no le agradaba a sus amos, ellos se enojaron, se molestaron, y eso hizo que los metieran, dice aquí la palabra, en el calabozo de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo. Pero a medianoche, aleluya, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo,
después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo de oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esta palabra tiene mucho contenido de bendición. Primero, el encuentro de Pablo con Timoteo. Luego, la visión de este varón macedonio, cuando el Espíritu Santo también les prohíbe que vayan donde ellos estaban con una agenda a ir. Y ellos obedecen. Y entonces ven la misma gloria de Dios cuando al obedecer libertan a una joven que tenía un espíritu de adivinación y daba una ganancia a sus amos, pero que no le agradaba, ni le agrada, ni le agradará a Dios. Luego, sus amos, los de esta joven, lo hacen que ellos vayan a la cárcel, pero todo en nuestra vida tiene un propósito y acontece para que nosotros podamos, aún ahí en la cárcel, glorificar al Señor. Dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos, estaban adorando al Señor y los presos lo oían y vino un terremoto, pero el carcelero estaba en los propósitos y los planes del Señor. Porque él preguntó, cuando vio lo que estaba pasando, que se iba a quitar la vida, y el apóstol le dijo, no, aquí estamos todos, no lo hagas. Y él vio algo tan sobrenatural y grande, y le dijo que tengo que hacer para ser salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo puedo decirte en este momento, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees que Él fue a la cruz y ahí Él derramó todo su ser para perdón de nuestros pecados? ¿Crees que Él es el único que puede llevarnos al Padre Celestial? Pues entonces es el momento de decirle a Él, Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que he hecho cosas que no te han agradado, pero vengo a ti, me humillo y te pido perdón. Pon en mí, Señor, tu Santo Espíritu para que me guíe a hacer tu voluntad. Pon mi nombre en el libro de la vida y sé que a partir de hoy tú comienzas una transformación por medio de tu palabra y de tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada uno de nosotros, entregarle al Señor nuestro corazón, que Él se va a encargar de transformarnos para ser testigos y discípulos de Él. Un abrazo grande y que Dios me los bendiga. Fortalece el corazón.